Facultad de conocer dónde aquella se realiza y por el distingo si se comparan entre sí como pertenecientes al entendimiento puro o a la intuición sensible, es lo que yo denomino reflexión trascendental. En la explicación del ser posible en cuanto posición entra en juego la relación con las condiciones formales de la experiencia y con ello el concepto de forma. En la explicación del ser efectivo cobran expresión las condiciones materiales de la experiencia y con ello el concepto de materia. La explicación de las modalidades del ser como posición se cumple por consiguiente con respecto a la diferencia de materia y forma. Pertenece a la cuadrícula para el cual del ser como posición, puesto que con ayuda de estos conceptos se determina la relación de reflexión. Se llaman conceptos de reflexión. Sin embargo, el modo por el que se determinan los conceptos de reflexión es el mismo, una reflexión. La máxima determinación del ser como posición se cumple para Kant en una reflexión sobre la reflexión. En consecuencia, en un modo eminente del pensar, este estado de la cuestión acrece el derecho a poner la meditación de Kant sobre el ser bajo el título Ser y Pensar. El título parece hablar unívocamente, sin embargo, en él se oculta lo oscuro. En la aclaración y fundamentación de la diferencia entre posibilidad y efectividad resultó que la posición de lo efectivo va más allá del mero concepto de lo posible, va hacia lo exterior, frente a lo interior del estado subjetivo del sujeto. De ese modo entra en juego la diferencia de interior y exterior. Lo interior mienta las determinaciones de una cosa que se dan desde el entendimiento, quialitas quantitas, a diferencia de lo exterior, es decir, las determinaciones que se muestran recíprocamente en la intuición del espacio y tiempo como las relaciones más externas de las cosas en cuanto fenómenos. La diferencia de esos conceptos de reflexión y ellos mismos se da por la reflexión trascendental. Antes de los mencionados conceptos trascendentales de la reflexión, materia y forma, interior y exterior, Kant habla aún de uniformidad y diversidad, de concordancia y desacuerdo, de los conceptos de reflexión, materia y forma, nombrados por último en cuarto lugar. Dice, sin embargo, son dos conceptos que sirven de fundamento a todas las demás reflexiones. Tan inseparablemente unidos están con todo uso del entendimiento. El primero, materia, significa lo determinable en general. El segundo, su determinación. Ya la mera enunciación de los conceptos de reflexión nos da una advertencia para una comprensión más fundamental de la tesis de Kant sobre el ser como posición. La posición se muestra en la articulación de forma y materia. Esta se interpreta como diferencia del determinar y lo determinable, es decir, con respecto a la espontaneidad de la acción del entendimiento en su referencia a la receptividad de la percepción sensible.
el ser como posición se localiza, es decir, se coloca en la articulación de la subjetividad humana como el lugar de su procedencia esencial. El acceso a la subjetividad es la reflexión. En tanto, la reflexión como reflexión trascendental no se orienta directamente al objeto, sino a la relación de la objetividad del objeto con la subjetividad del sujeto. Por consiguiente, en tanto el tema de la reflexión es ya, por su parte, en cuanto tal relación, una retroferencia al yo pensante. La reflexión por la que Kant aclara y localiza el ser como posición se muestra como una reflexión sobre la reflexión, como un pensar del pensar referido a la percepción. El lema para la interpretación kantiana del ser, mencionada ya varias veces, la expresión ser y pensar, nos habla ahora con más claridad en su más rico contenido. Sin embargo, ese lema conductor sigue siendo oscuro en su sentido normativo, pues en su expresión formal se oculta una ambigüedad que requiere ser meditada, si es que el título Ser y Pensar caracteriza no sólo la interpretación kantiana del ser, sino que designa también el rasgo fundamental que da forma a toda la marcha de la historia de la filosofía. Para terminar, se requeriría que antes de hacer patente la mencionada ambigüedad, mostrásemos, aunque solo al vuelo, cómo habla la tradición en la interpretación de Kant del ser como posición, de la demostración. El temprano escrito de Kant, concluimos que la explicación del ser aparece con referencia a la existencia, porque el tema en consideración es la demostración de la existencia de Dios, Dasein Gottes. El lenguaje de la metafísica dice también, en lugar de Dasein existencia, existence. Es suficiente recordar esta palabra para reconocer en el sustere, en el sensen, la conexión con el ponerse y la posición. La existencia es el actus quo res sistitur, ponitur extra statum possibilitatis. Heidegger, Nietzsche, 1961. Ante estas indicaciones, debemos abandonar sin duda la relación dominante con el lenguaje, relación instrumental y calculadora, y abrirnos a la fuerza y gravedad de su decir, que impera con mayor amplitud. En lengua española, la palabra para sein es ser. Viene de sedere, estar sentado. Hablamos de residencia, lo que significa aquello donde permanece el habitar. El permanecer es el estar presente. En Hölderlin quiso cantar la sede de los príncipes y sus antepasados, pero sería tonto creer que la pregunta por el ser se puede verificar por un análisis del significado de las palabras. Si bien escuchar el decir del lenguaje
con la necesaria precaución y teniendo en cuenta el contexto del decir, puede darnos indicaciones sobre la cuestión del pensar. Este tiene que preguntar, ¿qué significa pues ser? Para que se lo pueda determinar desde el representar como posición y posicionalidad. Esta es una pregunta que nunca planteó Kant, como tampoco las siguientes. ¿Qué significa ser? Para que se pueda determinar la posición por la articulación de forma y materia. ¿Qué significa ser? Para que en la determinación de la posicionalidad del opuesto, éste aparezca en la doble forma de sujeto, unas veces como sujeto proposicional en relación al predicado, otras como yo sujeto en relación al objeto. ¿Qué significa ser? Para que sea determinable desde el subjectum, es decir, desde el sujeto. Este es lo que está delante ya de antemano, porque es lo constantemente presente, puesto que el ser se determina como presencia. El ente es lo dado ahí y lo que está delante. La referencia al ente es el dejar lo que está delante como modo de ponere. Allí está incluida la posibilidad del poner y del colocar, puesto que el ser se despeja como presencia. La presencia al ente como lo que está delante puede llegar a ser situar, colocar, representar, poner. En la tesis de Kant sobre el ser como posición, también en todo el ámbito de su interpretación del ser del ente como objetividad y realidad objetiva, impera el ser en el sentido de la presencia que perdura. El ser como simplemente la posición se desarrolla en las modalidades. El ente es puesto en su posición por la proposición relacionada a la afección sensible, es decir, por el juicio empírico en el uso empírico del entendimiento, en el pensar así determinado. El ser se aclara y localiza desde la relación con el pensar. Aclaración y localización tienen el carácter de la reflexión, que aparece como pensar sobre el pensar. ¿Qué es lo que todavía está oscuro en el lema orientador ser y pensar? Si insertamos en este título aquello que ha resultado de la exposición de la tesis de Kant, podemos decir en lugar de ser, posición en lugar de pensar, reflexión de la reflexión. Entonces, el título ser y pensar dice tanto como posición y reflexión de la reflexión. Lo que está a cada lado de la conjunción y se ha aclarado según el sentido de Kant. Pero ¿qué mienta la y en ser y pensar? La respuesta no causa perplejidad y está casi lista. Se recurre con placer a una de las más antiguas frases de la filosofía, a la sentencia de Parménides, que dice: pues lo mismo es pensar y ser. La relación entre pensar y ser es la mismidad, la identidad,
El lema orientador, ser y pensar, dice: ser y pensar son idénticos, como si tuviera decidido lo que significa idéntico, como si el sentido de identidad estuviese a mano. Y por cierto, justamente en este señalado caso, respecto de la relación entre ser y pensar, ambos evidentemente no son en nada comparables a cosas u objetos con los que siempre se podría contar tranquilamente. En ningún caso idéntico significa tanto como igual. Ser y pensar, en esta Y se oculta lo digno de ser pensado, tanto en la filosofía anterior como en el pensar actual. Pero por la exposición de la tesis kantiana se ha mostrado indiscutiblemente que el ser como posición se determina a partir de la relación con el uso empírico del entendimiento. La Y en el lema orientador mienta esta relación, que según Kant tiene su punto de apoyo en el pensar, es decir, en una acción del sujeto humano. ¿De qué especie es esta relación? La caracterización del pensar como reflexión de la reflexión nos da una indicación, aunque solo sea aproximativa, para no decir seductora. El pensar está en juego de un doble modo. Por un lado, como reflexión, y luego como reflexión de la reflexión. Pero ¿qué significa todo esto? Si se acepta que la característica del pensar como reflexión es suficiente para distinguir la referencia al ser, entonces dice: el pensar como simple poner da previamente el horizonte dentro del cual puede descubrirse algo así como posicionalidad y objetividad. El pensar actúa como lo que da previamente el horizonte para la aclaración del ser y sus modalidades como posición. El pensar como reflexión de la reflexión mienta, al contrario, el proceso por el cual, así como el instrumento y el órgano con el cual se interpreta el ser visto en el horizonte de la posicionalidad. Pensar como reflexión menciona el horizonte. Pensar como reflexión de la reflexión menciona el órgano de la interpretación del ente. En el lema conductor, ser y pensar, el pensar sigue siendo ambiguo en el sentido esencial señalado, y lo es a través de toda la historia del pensar occidental. Pero ¿qué ocurre si oímos el ser en el sentido del pensar inicial de los griegos, como la presencia de lo momentáneo concreto, que se despeja perdurablemente, y no solo ni en primer término, como posicionalidad en la posición por medio del entendimiento? El pensamiento representativo puede constituir el horizonte para este ser inicialmente acuñado. Evidentemente no. Si la presencia que se despeja perdurablemente es distinta